Cuando el Imperio Romano comenzó a perder fuerza, muchos pensaron que el mundo conocido estaba llegando a su final. Las fronteras se agrietaban, los ejércitos ya no podían controlar todo, las ciudades perdían seguridad y los pueblos germánicos avanzaban sobre territorios que durante siglos habían obedecido a Roma. Entre esos pueblos estaban los francos. Al principio, parecían solo otro grupo de guerreros de frontera, peligrosos, rudos y difíciles de controlar. Pero su historia tomó un rumbo diferente. Los francos no solo entraron en el mundo romano, aprendieron a usarlo. Tomaron sus tierras, aprovecharon sus leyes, se aliaron con la Iglesia y terminaron construyendo una nueva Europa sobre las ruinas del viejo imperio. Roma creyó que podía usar a los francos como soldados, aliados y pueblos fronterizos. Pero los francos terminaron ocupando el espacio que Roma ya no podía defender. Su historia está llena de guerras, conversiones, traiciones familiares, reyes ambiciosos, pactos con obispos, dinastías sangrientas y emperadores que soñaron con resucitar Occidente. Desde Clodoveo hasta Carlomagno, los francos pasaron de ser llamados bárbaros a coronar emperadores. Pero su grandeza también escondía una amenaza. Cada vez que el reino crecía, la ambición de sus herederos podía dividirlo. Cada victoria abría una nueva disputa, y cada corona podía convertirse en una herida familiar. Los francos pudieron construir el poder que Roma perdió, pero también sembraron las divisiones que marcarían el destino de Europa durante siglos. Esta es la historia de una civilización que nació en la frontera, creció entre guerra y fe, venció a sus enemigos, transformó la Galia y terminó dejando una de las huellas más profundas de la Edad Media. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El origen de los francos debe buscarse en las orillas del Rin, donde el mundo romano y el germánico se observaban con recelo. Comerciaban cuando convenía y se atacaban cuando el equilibrio se rompía. Los francos no nacieron como un reino único ni como una nación terminada. Al principio fueron una confederación de grupos germánicos, unidos por lengua cercana, costumbres guerreras y alianzas familiares. Las fuentes romanas empezaron a mencionarlos con más claridad en el siglo III después de Cristo. Para Roma aquellos pueblos del norte eran peligrosos porque cruzaban fronteras y atacaban territorios imperiales. Pero también eran útiles. El imperio necesitaba soldados, aliados y pueblos que sirvieran como barrera frente a enemigos lejanos. Roma podía llamarlos bárbaros cuando atacaban, pero cuando necesitaba guerreros, los convertía en aliados, federados o soldados del propio imperio. Entre los francos se distinguen los salios, asociados al Bajo Rin y luego a la Galia del Norte, y los ripuarios, vinculados al Rin Medio. Esta división no siempre fue rígida, pero ayuda a entender cómo entraron poco a poco en el espacio romano. No llegaron de una sola vez para fundar un estado. Entraron por oleadas, pactos, asentamientos, servicios militares y opciones abiertas por la debilidad imperial. Su economía inicial era agrícola y ganadera. Cultivaban trigo, cebada, centeno y avena. Criaban ganado, cerdos, ovejas y cabras. También aprovechaban bosques y ríos para cazar, pescar, recolectar miel, madera y frutos. El comercio con Roma les daba acceso a monedas, vino, armas, cerámica y telas. La gastronomía franca reflejaba esa vida de frontera. El pan sencillo, las gachas de cereal, la carne de cerdo, vaca, oveja o caza, los quesos, la leche, la manteca, la cerveza, la miel y los productos del bosque formaban parte de su alimentación. Comer no era solo alimentarse. En los banquetes, un líder demostraba generosidad. La sociedad franca estaba organizada por familias, clanes, jefes guerreros, hombres libres, dependientes y esclavos. La autoridad no dependía solo de heredar un nombre importante. Había que demostrar valor, proteger a la gente, ganar batallas, repartir riqueza y sostener alianzas. Un jefe débil podía perder seguidores. Un jefe victorioso podía unir grupos más amplios. Esa psicología de prestigio fue esencial para entender su ascenso. En Roma, el poder se escribía en leyes, cargos y sellos. Entre los francos,
El poder se veía en la capacidad de mantener hombres armados dispuestos a seguirte. La religión franca antes del cristianismo estaba vinculada a tradiciones germánicas. Honraban fuerzas, dioses, antepasados, juramentos y símbolos guerreros. No conocemos todos los detalles, porque mucho fue escrito después por autores cristianos. Pero está claro que el mundo espiritual acompañaba la guerra, la familia y la autoridad. Los juramentos tenían peso, y el valor en combate era marca de honor. La arquitectura franca temprana fue práctica. No construían ciudades monumentales como Roma. Vivían en aldeas, granjas y asentamientos de madera, barro y techos vegetales. Sus espacios respondían al clima, al trabajo agrícola y a la defensa local. Para muchos romanos, esa falta de mármol parecía inferioridad. Pero la fuerza franca estaba en su movilidad y adaptación. Los romanos los percibían con temor y desprecio, pero también con necesidad. Un franco podía ser enemigo en una campaña y soldado romano en otra. Podía saquear una villa y luego servir en el ejército imperial. Esa flexibilidad fue una de sus mayores ventajas. Mientras otros pueblos buscaban romper frontalmente el mundo romano, los francos aprendieron a entrar en él, usarlo y esperar su oportunidad. En los siglos IV y V, cuando el poder romano en Occidente empezó a debilitarse, los francos ganaron más espacio. Algunos fueron establecidos como federados, aliados militares asentados en territorio romano a cambio de servicio y defensa. Esto les permitió conocer desde dentro la administración, las ciudades, las rutas y las debilidades del imperio. La frontera dejó de ser una muralla clara. Se convirtió en una zona de mezcla. A primera vista, Roma parecía estar incorporando a los francos, pero lentamente eran los francos quienes aprendían dónde estaban las grietas del sistema romano. La psicología franca de frontera era práctica. No se aferraban a una sola forma de poder. Si convenía negociar, negociaban. Si convenía servir como soldados, servían. Si el imperio se debilitaba, avanzaban. Esta flexibilidad no significaba falta de identidad, sino inteligencia política. Sabían que Roma todavía tenía prestigio, riqueza y estructuras útiles. Destruir todo podía ser menos conveniente que ocuparlo. Las guerras de los primeros francos fueron frecuentes y locales. Combatieron contra romanos, otros pueblos germánicos y grupos vecinos. Cruzaron el Rin, atacaron zonas de la Galia y también defendieron territorios cuando actuaban como aliados imperiales. No eran un ejército nacional moderno, sino bandas bajo diferentes líderes. Pero con el tiempo, esa energía dispersa pudo ser reunida por reyes más fuertes. Un detalle clave fue la relación con la población galorromana. En la Galia, todavía existían ciudades, obispos, aristócratas, villas, leyes y memoria romana. Los francos no podían gobernar ese mundo solo con hachas y lanzas. Necesitaban aprender a tratar con romanos, obispos y élites locales. Esa fue una diferencia decisiva. La ley sálica recogería más adelante costumbres jurídicas francas sobre compensaciones, propiedad y delitos. Aunque fue escrita después, refleja una mentalidad donde el orden se mantenía mediante multas, honor, parentesco y autoridad real. La justicia no era abstracta. Tenía precio, rango y consecuencia. Los francos no nacieron como herederos de Roma, pero aprendieron que quien controla la ley, la guerra y la fe puede reclamar el futuro. Así, el origen de los francos fue el resultado de frontera, adaptación y oportunidad. Fueron campesinos, guerreros, aliados, saqueadores, soldados y negociadores. Roma los necesitó antes de temerlos por completo. Los subestimó porque no tenían el brillo clásico de las antiguas ciudades. Pero mientras el imperio se agotaba, ellos crecían. Su historia comenzó en el margen, pero no se quedó allí. Los francos entendieron algo que cambiaría Europa. El poder romano no tenía que ser destruido por completo. Podía ser heredado, transformado y puesto al servicio de una nueva dinastía. Y esa posibilidad pronto encontraría un nombre decisivo: Clodoveo. La cultura franca se formó en un punto de choque. Por un lado, antiguas costumbres germánicas. Por otro, el mundo romano que todavía conservaba ciudades, leyes, obispos, caminos, impuestos y memoria de grandeza. Los francos no entraron en la Galia como una civilización ajena a Roma. Ya habían servido como soldados, aliados y federados.
Habían comerciado con el imperio y observado cómo funcionaba su poder. Por eso, cuando empezaron a expandirse, no solo llevaron lanzas y hachas, también llevaron una enorme capacidad de adaptación. Su vida diaria estaba marcada por la familia, el trabajo rural y la lealtad al jefe. La mayoría vivía en aldeas, granjas y asentamientos modestos. Las casas se construían con madera, barro, paja y materiales disponibles. No eran palacios, pero respondían a una vida práctica: proteger del frío, guardar alimentos, reunir a la familia y sostener el trabajo agrícola. Roma podía mirar sus aldeas y pensar que eran pueblos atrasados. Pero esas aldeas producían los hombres, los alimentos y las alianzas que terminarían heredando la Galia. La economía franca era agrícola y ganadera. Cultivaban trigo, cebada, centeno y avena. Criaban cerdos, vacas, ovejas, cabras y aves. Los bosques ofrecían madera, caza, miel, frutos y pastoreo. Los ríos servían para pesca, transporte y contacto. La tierra era seguridad, alimento y base de autoridad. Un jefe que controlaba tierras y podía repartir beneficios aumentaba su prestigio. La gastronomía franca era sencilla y fuerte. El pan de cereal, las gachas, la carne de cerdo, la carne de caza, los quesos, la leche, la manteca, la miel, las legumbres, la cerveza y los productos del bosque formaban parte de la alimentación. El vino, más asociado a Roma, ganó presencia al entrar en la Galia. Comer juntos tenía valor político. En un banquete, el líder confirmaba fidelidades y recordaba quién podía alimentar y proteger. La jerarquía franca se sostenía en la nobleza guerrera, los hombres libres, los dependientes y los esclavos. El rey o jefe debía mantener autoridad mediante victoria, reparto de riqueza, alianzas familiares y control de sus seguidores. Los guerreros libres valoraban honor, recompensa y cercanía al líder. Las mujeres de familias poderosas podían influir en matrimonios y alianzas. La familia no era solo intimidad, era política. Entre los francos, la sangre familiar podía abrir puertas. Pero si un líder no vencía ni recompensaba, su linaje no bastaba para sostenerlo. Su comportamiento social estaba marcado por la palabra dada, la venganza, la compensación y la lealtad. Donde el Estado no controlaba toda la justicia, el honor familiar tenía enorme peso. Una ofensa podía exigir respuesta, pero también resolverse mediante pago. La ley sálica refleja un mundo donde los delitos tenían multas específicas. No era caos, era otro tipo de orden. La religión franca antes del cristianismo estaba ligada a tradiciones germánicas, con creencias en fuerzas sagradas, dioses, antepasados, juramentos y símbolos de protección. No conocemos todos los detalles, porque mucho fue registrado por autores cristianos. Pero es claro que la espiritualidad acompañaba la guerra, la fertilidad, la familia y la autoridad. Los juramentos tenían valor profundo, porque comprometer la palabra ante lo sagrado podía sostener alianzas o condenar una traición. La gran transformación llegó con el cristianismo. Aquí los francos tomaron una decisión que cambiaría la historia de Europa: su conversión al catolicismo. Muchos reinos germánicos vecinos habían adoptado el cristianismo arriano, lo que los separaba de la población romana católica. Los francos, bajo Clodoveo, entraron en la fe católica, y eso les abrió una puerta inmensa. Los obispos galorromanos podían verlos no solo como conquistadores, sino como protectores potenciales de la Iglesia. El bautismo de un rey podía parecer un acto espiritual, pero en la historia franca fue también una llave política capaz de unir espada, altar y poder. La psicología franca se volvió poderosa porque combinó fuerza guerrera y legitimidad religiosa. Un rey franco convertido podía presentarse como defensor de la fe verdadera frente a pueblos germánicos considerados herejes. Esto le daba ventajas sobre visigodos arrianos y otros rivales. La Iglesia ofrecía escritura, administración, educación, redes de influencia y apoyo moral. Los francos ofrecían protección militar y expansión política. Esa alianza fue decisiva. Su arquitectura temprana no tuvo el esplendor romano, pero cambió con el cristianismo. Iglesias, monasterios y espacios sagrados ganaron importancia. Muchas construcciones usaron materiales disponibles y elementos romanos reutilizados. Los francos no necesitaban crear todo desde cero. Podían ocupar, adaptar y proteger estructuras existentes.
Los demás pueblos los percibían de forma contradictoria. Para algunos romanos eran bárbaros rudos, de cabello largo, armas temibles y costumbres violentas. Para muchos obispos, se convirtieron en aliados útiles si aceptaban la fe católica. Para otros pueblos germánicos, fueron rivales agresivos, capaces de absorber territorios. Su fama creció porque no eran solo saqueadores. Tenían una capacidad peligrosa para quedarse. Sus armas formaban parte de su identidad. La francisca, hacha arrojadiza asociada a los francos, se volvió famosa en combate. También usaban lanzas, espadas, cuchillos y escudos. La guerra era camino de prestigio y herramienta de expansión. Los francos podían parecer menos refinados que los romanos, pero su combinación de violencia, adaptación y fe los volvió mucho más peligrosos que una simple horda de frontera. La vida cultural franca fue una mezcla. Conservaban valores germánicos, pero adoptaron latín administrativo, cristianismo, modelos romanos de gobierno y relaciones con obispos. Su identidad no se perdió al romanizarse parcialmente. Se fortaleció. También existían tensiones internas. La ambición entre parientes, las rivalidades entre herederos y la costumbre de dividir territorios podían convertir el poder familiar en guerra. Esta debilidad aparecería con fuerza en la época merovingia. Así, la cultura franca fue una civilización de transición. Campo, guerra, ley, cristianismo, parentesco, ambición y adaptación. Su mayor talento fue comprender que el mundo romano no estaba muerto del todo. Sus ciudades, obispos y leyes todavía podían servir. Mientras otros pueblos conquistaban territorios, ellos empezaron a construir una legitimidad capaz de durar. Ese será el puente hacia Clodoveo y una nueva era de poder franco. Clodoveo fue el rey que convirtió a los francos en algo mucho más peligroso que una confederación de guerreros de frontera. Antes de él, podían atacar, negociar, servir a Roma o asentarse en tierras galorromanas, pero todavía no dominaban la Galia. Con él, esa fuerza dispersa empezó a tomar forma de reino. Su grandeza no estuvo solo en vencer batallas, sino en entender que el futuro pertenecía a quien lograra unir espada, sangre familiar, ley y religión. Nació hacia el año 466 y se convirtió en rey de los francos salios alrededor del año 481. Tras la muerte de su padre Childerico, heredó un poder importante, pero limitado. La Galia estaba fragmentada. Siagrio gobernaba en el norte desde Soissons como último representante de una autoridad romana independiente. Al sur estaban los visigodos, al este los alamanes, al sureste los burgundios y en medio otros grupos francos que no obedecían a un solo rey. Clodoveo entendió que, si no unía a los francos, otros pueblos decidirían el destino de la Galia. Roma parecía haber perdido su fuerza militar en Occidente, pero sus ciudades, sus obispos y su prestigio seguían esperando a alguien que reclamara ese vacío. En el año 486, Clodoveo derrotó a Siagrio en la batalla de Soissons. Ese triunfo significó el fin de uno de los últimos poderes romanos independientes del norte galo. La famosa anécdota del vaso de Soissons, narrada por Gregorio de Tours, muestra la tensión entre autoridad real y orgullo guerrero. Según el relato, un soldado rompió un vaso que Clodoveo quería devolver a un obispo. Tiempo después, el rey castigó al guerrero recordándole aquel acto. El mensaje era claro. Clodoveo quería que su autoridad estuviera por encima del impulso individual de sus hombres. Su psicología fue la de un líder práctico, paciente cuando convenía y brutal cuando era necesario. Buscaba poder, pero entendió que el poder franco no podía sostenerse solo con violencia. Necesitaba legitimidad ante la población galorromana, urbana, cristiana y vinculada a la Iglesia. Por eso su matrimonio con Clotilde, princesa burgundia católica, tuvo enorme importancia. Clotilde representó una puerta hacia el mundo católico. La conversión de Clodoveo al cristianismo católico, alrededor del año 496, fue decisiva. Según la tradición, ocurrió después de una batalla contra los alamanes, cuando pidió ayuda al dios de Clotilde. El bautismo fue realizado por el obispo Remigio de Reims. La frase asociada al episodio, inclina la cabeza, orgulloso sicambro, se volvió una imagen poderosa. El rey guerrero aceptando una fe que podía darle algo que ningún hacha conquistaba sola. El bautismo pudo parecer una rendición espiritual, pero para Clodoveo fue una coronación invisible.
Desde ese día, su espada podía presentarse como defensora de la fe católica. Esta decisión lo distinguió de otros reinos germánicos arrianos, como los visigodos. Para los obispos católicos de la Galia, Clodoveo dejó de ser solo un bárbaro armado. Era un rey católico capaz de proteger iglesias, negociar con élites romanas y presentarse como gobernante legítimo. La iglesia obtuvo un protector militar. Los francos obtuvieron prestigio, escritura, administración y apoyo moral. La economía del reino se apoyó en la tierra, los tributos, el botín, los impuestos heredados del mundo romano y el control de ciudades. Los guerreros querían recompensas. Los obispos querían protección. Las élites galorromanas querían estabilidad. La gastronomía de la corte mezclaba tradición franca y romana. Carne, pan, vino, cerveza, miel, lácteos, cereales, caza y alimentos de villas galorromanas. En los banquetes, la comida seguía siendo política. La jerarquía merovingia creció alrededor del rey, su familia, nobles guerreros, condes, obispos, funcionarios locales, hombres libres, campesinos dependientes y esclavos. El poder no era moderno ni completamente centralizado. Dependía de relaciones personales, juramentos, tierras y recompensa. Clodoveo siguió expandiéndose. Derrotó a los alamanes, sometió o eliminó rivales francos y avanzó contra los visigodos. En el año 507, en la batalla de Bouillé, venció al rey visigodo Alarico II. Esa victoria abrió el camino para que los francos dominaran gran parte de la Galia, mientras los visigodos se replegaron hacia Hispania. Clodoveo no solo ganó territorio, se presentó como rey católico venciendo a un poder arriano. Para los visigodos, Bouillé fue una derrota militar. Para los francos, fue una señal de destino. La Galia ya no miraría al sur, sino hacia el poder de Clodoveo. La arquitectura de esta etapa aprovechó lo romano. Los francos no destruyeron todas las ciudades, usaron iglesias, sedes episcopales, palacios, villas y centros urbanos existentes. París empezó a ganar valor simbólico bajo Clodoveo. Allí se enterraban reyes, se sellaban alianzas y se mostraba la conexión entre corona y fe. Pero la grandeza merovingia nació con una debilidad peligrosa: la costumbre de dividir el reino entre los hijos. Cuando Clodoveo murió en el año 511, su reino fue repartido entre sus 4 hijos. La lógica familiar lo exigía, pero políticamente era una bomba. Cada división creaba nuevos reinos, rivalidades, guerras entre hermanos, sobrinos y primos, y una lucha permanente por reunir lo que la herencia había separado. Los escándalos familiares merovingios fueron famosos. La violencia entre parientes, asesinatos, conspiraciones y venganzas marcaron la dinastía. Más tarde, figuras como Brunegilda y Fredegunda quedarían asociadas a una rivalidad feroz, llena de intrigas, muertes y luchas por controlar reyes y territorios. Clodoveo construyó un puente entre francos, romanos e iglesia. Pero sus herederos demostrarían que un puente también puede convertirse en campo de batalla. Así, Clodoveo fundó algo más grande que una dinastía. Los francos dejaron de ser solo guerreros de frontera y ya se convirtieron en dueños de la Galia. Su conversión al catolicismo les dio una ventaja única, pero su éxito traía una herida interna. Cada generación debía volver a pelear por la unidad. Clodoveo murió como rey poderoso, pero no dejó un estado estable. Dejó una fe compartida con la Iglesia, un territorio ampliado y una dinastía destinada tanto a gobernar como a destruirse desde dentro. Ahí aparece la tensión de los merovingios. Los francos aprendieron a ocupar el lugar de Roma, pero todavía no habían aprendido a dominar su propia sangre. Después de Clodoveo, el reino franco creció, se dividió, volvió a reunirse y volvió a romperse. La dinastía merovingia conservó la corona, pero su autoridad empezó a debilitarse. Los reyes seguían siendo figuras sagradas, unidos a la memoria de Clodoveo. Sin embargo, el poder comenzó a moverse hacia otro lugar: los palacios, las tierras, los ejércitos privados y los hombres que administraban el reino en nombre de monarcas dependientes. Aquí aparecen los mayordomos de palacio. Al principio, parecían administradores de la corte real, pero controlar la casa del rey significaba controlar tributos, soldados, tierras, mensajes y decisiones. Ese cargo abrió la puerta al poder.
Mientras los merovingios se desgastaban entre repartos familiares, guerras internas y rivalidades, los mayordomos acumulaban influencia. Los merovingios seguían llevando la corona, pero poco a poco, otros hombres empezaron a gobernar sin necesitar llamarse reyes. La psicología política de esta etapa fue distinta a la de Clodoveo. Ya no bastaba con conquistar, había que administrar, sostener alianzas y dominar la nobleza. El reino franco era una red de fidelidades personales. Un noble poderoso obedecía si recibía tierras, protección y reconocimiento. Si el rey era débil, buscaba otro centro de poder. Los mayordomos entendieron esto mejor que nadie. No destruyeron la monarquía de inmediato. Primero la rodearon, luego la guiaron, finalmente la reemplazaron. La economía seguía basada en la tierra. La agricultura alimentaba a la población, sostenía guerreros y mantenía monasterios, iglesias y palacios. El trigo, la cebada, el centeno y la avena eran fundamentales. El ganado daba carne, leche, cuero y fuerza de trabajo. Los bosques ofrecían madera, caza, miel y pastos para cerdos. El poder económico estaba en la tierra. La gastronomía franca mezclaba tradición germánica y herencia galorromana. Pan, carne de cerdo, vaca o caza, queso, manteca, cerveza, miel, vino, frutas, legumbres y aves. El banquete seguía siendo política. La jerarquía social se volvió más compleja. En la cima estaba el rey, pero el mayordomo podía controlar el ejército y la administración. Debajo estaban duques, condes, nobles locales, obispos, abades, guerreros libres, campesinos dependientes y esclavos. La iglesia ocupaba un lugar central, poseía tierras, escribía documentos, educaba élites y legitimaba gobernantes. La religión ya no era solo fe, era estructura de gobierno. Una espada podía ganar una batalla, pero una bendición episcopal podía convertir esa victoria en autoridad legítima. El ascenso carolingio comenzó con familias aristocráticas que dominaron el cargo de mayordomo. Pipino de Herstal, a finales del siglo VII, logró imponerse como figura clave entre los francos. Controlaba ejércitos, territorios y alianzas. Tras él, la figura decisiva fue Carlos Martel, cuyo nombre significa el martillo. Carlos consolidó el poder de su familia en el siglo VIII y se convirtió en el verdadero gobernante de los francos, aunque no llevaba la corona real. Carlos Martel enfrentó desafíos internos y externos. Debía controlar nobles rebeldes, sostener la unidad franca y responder a amenazas que llegaban desde distintas fronteras. Su momento más famoso fue la batalla de Tours o Poitiers, en el año 732, cuando sus fuerzas derrotaron a un ejército musulmán que había avanzado desde Al-Ándalus hacia la Galia. Su valor simbólico fue enorme. Carlos quedó asociado a la defensa de la cristiandad occidental. Para sus enemigos, Carlos era un jefe franco más. Pero después de Tours, su familia pudo presentarse como escudo de Europa cristiana. La guerra transformó la sociedad franca. Para sostener guerreros, caballos y campañas, se necesitaban recursos. Carlos Martel utilizó tierras, incluso propiedades eclesiásticas, para premiar a seguidores militares. Esto causó tensiones con la iglesia, pero mostró algo. Sin ejército, no había reino. Sin tierras, no había ejército. Sin legitimidad religiosa, ese poder podía parecer usurpación. La arquitectura de la época refleja esa transición. No eran todavía castillos de piedra, pero sí había palacios, iglesias, monasterios y sedes episcopales que organizaban el territorio. Los monasterios se convirtieron en centros de oración, escritura, administración y producción agrícola. Eran memoria, escuela, archivo y motor económico. La caída real de los merovingios fue lenta. La tradición posterior los llamó reyes holgazanes, expresión que debe tratarse con cuidado porque fue usada por los carolingios para justificar su reemplazo. No significa que todos fueran inútiles, sino que su imagen fue debilitada por quienes tomaron el poder después. Para destronar una dinastía sagrada no bastaba con tener ejército. Había que convencer al mundo de que esa dinastía ya no servía. Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel, dio el paso decisivo. En el año 751, depuso al último rey merovingio, Childerico III, y fue reconocido como rey de los francos. La iglesia legitimó el cambio, y los carolingios protegieron al papado.
Los merovingios perdieron la corona no solo porque eran débiles. La perdieron porque otra familia logró convencer a Dios, a Roma y a los nobles de que el poder ya tenía nuevo dueño. Pipino ayudó al Papa contra los lombardos en Italia y estableció una alianza decisiva. De esa relación surgieron las bases de los estados pontificios y una unión profunda entre monarquía franca y papado. La corona franca dejó de ser solo una herencia germánica. Se convirtió en una misión cristiana. El rey debía defender a la iglesia y proteger el orden. Los demás pueblos percibieron el ascenso carolingio con respeto y temor. Los lombardos veían una amenaza al norte. Los sajones enfrentarían una presión cada vez mayor. Bizancio observaba con inquietud una alianza entre francos y papado. Para muchos nobles francos, los carolingios eran el centro real de recompensa y seguridad. Así, los carolingios no tomaron el poder en un solo golpe. Lo construyeron durante generaciones, primero administrando, luego mandando ejércitos, luego salvando la apariencia merovingia y ocupando el trono. Su grandeza estuvo en entender que el poder verdadero necesita tres cosas: tierras para recompensar, soldados para vencer y religión para justificar. El reino franco parecía estar cambiando de manos, pero en realidad estaba cambiando de destino, de una monarquía familiar fragmentada a una potencia capaz de imaginar un nuevo imperio. Ese cambio preparó el camino para Carlomagno. El momento más alto de la civilización franca llegó con Carlomagno, el rey que transformó un reino poderoso en una idea imperial. Después del ascenso carolingio, los francos ya no eran solo herederos de Clodoveo ni defensores de la Galia. Eran la fuerza dominante de Occidente. Con Carlomagno, la espada franca, la Iglesia latina y la memoria de Roma se unieron en un proyecto inmenso: ordenar Europa bajo una autoridad cristiana. Carlomagno subió al poder junto a su hermano Carlomán, pero tras la muerte de este quedó como rey único. Desde entonces emprendió campañas constantes. Venció a los lombardos en Italia, sometió a los sajones tras guerras largas y brutales, combatió a ávaros, bávaros y otros pueblos, y extendió su autoridad sobre territorios diversos. Parecía que los francos solo estaban ampliando fronteras, pero intentaban construir una nueva versión del orden romano, bajo una corona germánica y cristiana. La guerra fue una herramienta central de su gobierno. Las campañas contra los sajones fueron duras. Durante décadas, los francos intentaron imponer obediencia y cristianización sobre pueblos que defendían sus dioses, sus tierras y su independencia. La conversión forzada, los castigos y las rebeliones muestran que el sueño imperial carolingio tuvo un lado violento. Carlomagno no solo quería conquistar, quería transformar a los vencidos. La economía dependía de la tierra, la agricultura, los bosques, los rebaños, los tributos, los botines de guerra y los dominios reales sostenían el poder. Los monasterios y villas administraban campos, talleres y almacenes. La gastronomía seguía siendo rural: pan, gachas, carne de cerdo y caza, queso, leche, miel, cerveza, vino, legumbres y frutas. La jerarquía carolingia estaba organizada alrededor del rey, su familia, condes, duques, obispos, abades, nobles guerreros, campesinos libres, dependientes y esclavos. Carlomagno gobernaba mediante condes, marcas fronterizas y enviados reales, los missi dominici. Era un intento de controlar un imperio enorme con herramientas disponibles sin comunicación rápida. La corona podía ordenar desde lejos, pero si los nobles y obispos no obedecían, el imperio podía partirse antes de que el rey lo notara. La religión fue el corazón ideológico del poder franco. Carlomagno se presentó como defensor de la cristiandad latina. Apoyó monasterios, promovió reformas religiosas, impulsó la educación clerical y buscó corregir prácticas consideradas desordenadas. La Iglesia le dio legitimidad, él le dio protección. Esta alianza culminó en la Navidad del año 800, cuando el Papa León III lo coronó emperador en Roma. En Occidente volvía a existir un emperador, pero ya no era romano antiguo, era franco, cristiano y respaldado por el papado. Para el papado, la coronación significaba tener un protector poderoso. Para los francos, significaba que su rey dejaba de ser solo un monarca germánico y entraba en la memoria imperial. Roma había perdido a sus antiguos emperadores, pero ahora ponía una corona imperial sobre la cabeza de un rey franco.
como si admitiera que el futuro ya no podía regresar al pasado. La arquitectura carolingia reflejó esa ambición. Aquisgrán se convirtió en centro político y simbólico. La Capilla Palatina, inspirada en modelos romanos y bizantinos, mostraba que Carlomagno quería presentarse como heredero de una tradición mayor. Los monasterios, iglesias y palacios eran mensajes de orden, fe y autoridad. La cultura escrita recibió impulso. El Renacimiento carolingio promovió escuelas, copia de manuscritos y preservación de textos. La psicología de esta civilización se volvió imperial. Los francos ya no se veían solamente como guerreros victoriosos. Se veían como responsables de organizar el mundo cristiano occidental. Esa idea elevó su poder, pero también aumentó sus contradicciones. ¿Cómo unir pueblos distintos bajo una misma fe sin usar violencia? ¿Cómo conservar un imperio cuando la tradición franca seguía viendo la herencia como algo divisible entre hijos? Ahí estaba la gran herida. Carlomagno murió en el año 814. Su hijo Luis el Piadoso heredó el imperio, pero las tensiones familiares y políticas crecieron. Los hijos de Luis se enfrentaron por territorios y autoridad. La unidad imperial empezó a romperse bajo el peso de la costumbre sucesoria, la ambición nobiliaria y la dificultad de gobernar un territorio tan amplio. El imperio franco parecía haber resucitado a Roma, pero llevaba dentro una costumbre antigua capaz de destruirlo. Dividir el poder como si una corona pudiera partirse sin sangrar. En el año 843, el Tratado de Verdún dividió el imperio entre los nietos de Carlomagno. Esa división fue decisiva. De ella surgieron caminos históricos que más tarde influirían en Francia, Alemania y la zona intermedia de Europa. El imperio no desapareció en una noche, pero dejó de ser una unidad fuerte. La civilización franca se transformó en varios mundos políticos. La caída franca no fue una derrota ante un enemigo único. Fue fragmentación. Fue el resultado de herencias divididas, nobles poderosos, fronteras difíciles, presión externa de vikingos, musulmanes y magiares, y una estructura que dependía demasiado de la fuerza personal del gobernante. Carlomagno construyó una grandeza enorme, pero no un sistema capaz de sostenerla intacta por generaciones. Lo que dejaron los francos fue inmenso. Dejaron la base de Francia y una parte esencial de la historia alemana. Dejaron una alianza entre realeza e iglesia. Dejaron leyes, monasterios, arquitectura, organización territorial y la idea de que Occidente podía volver a tener un emperador. Dejaron también una advertencia. El poder que no resuelve la sucesión termina peleando contra su sangre. Los francos comenzaron como guerreros de frontera. Terminaron coronando emperadores y dando forma a Europa. Al final, su historia no es solo la de un pueblo que venció. Es la historia de una civilización que entendió las ruinas de Roma mejor que muchos romanos tardíos. Tomaron lo útil, lo mezclaron con su fuerza germánica y lo pusieron al servicio de una nueva Edad Media. Pero demostraron que ningún imperio está a salvo si su grandeza depende de una familia ambiciosa más que de una unidad duradera. Los francos fundaron poder, fe y memoria, pero también sembraron divisiones que marcarían siglos. Y por eso su legado sigue siendo poderoso. De su ascenso nació ya una nueva Europa, y de su fragmentación nacieron fronteras de un continente que nunca volvería a ser el mismo.